Abrimos en este espacio un nuevo bloque de Plural con nuestros columnistas habituales, hoy con Isabel Carrera. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, buenas noches, Raúl. Muchas gracias. Un gusto estar de nuevo acá. Hoy quiero hablar de algo que se volvió casi cotidiano en nuestro país, en Argentina. Hablo del odio, esto que vemos en redes sociales, en los medios, en los discursos políticos, casi a diario también en las conversaciones entre la gente. Hablo del discurso de odio, algo que se volvió, como decíamos, de manera muy fuerte y muy presente en nuestras conversaciones y en la política sobre todo. ¿En las conversaciones nuestras desde el llano, desde el plano o desde las máximas autoridades que dirigen el país? Y yo te diría que en todos los ámbitos, Raúl, porque lo vemos en redes sociales, lo vemos a nivel político, desde el presidente hacia abajo y todo su entorno. También lo vemos muchas veces en nuestros entornos cotidianos, que hoy se complica ese diálogo que antes se daba del uno a uno, sin pensar el otro que piensa distinto es mi enemigo. Hoy se instaló prácticamente eso. Y quiero compartir lo que dice la ONU con respecto justamente a lo que cuando habla de discursos de odio, dice que son expresiones que atacan o discriminan a personas, ya sea por su origen, por étnico, por su nacionalidad, por su forma de pensar, por su identidad de género, por su orientación sexual, que vemos últimamente muchas agresiones de eso en redes sobre todo. Y su objetivo no es debatir ideas, sino deshumanizar a la otra persona. Aniquilar con las palabras. Exactamente, estigmatizarlo es prácticamente destruirlo de alguna manera, dejarlo anulado y de esa manera también justificar la violencia. Y esto no es un fenómeno nuevo, se viene dando desde hace muchos años, es mucho más visible, como te decía, a través de las redes sociales, como lo vemos hoy. Y las redes sociales hoy es un campo donde se viraliza y se maximiza estas expresiones y estos discursos de odios. El investigador búlgaro Svetan Todorov hizo justamente una investigación sobre esto y él advertía que el lenguaje tiene un poder formativo, dice, no solamente describe la realidad, sino que también la construye. Por eso es sumamente importante ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que hablamos. Dice, cuando ese lenguaje se carga de odio, construye enemigos, inventa amenazas y justifica el daño. Y en Argentina actualmente... Y predispone también a la población, digamos, cuando vienen de las esferas políticas, a tener una actitud belicosa hacia el oponente. Exactamente. Y en Argentina, como decíamos, actualmente esos discursos de odio dejaron de ser marginales, los vemos muy presentes, se colaron en la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales, como te decía hoy, disfrazados de opinión o de libertad de expresión. Yo soy libre y digo lo que quiero y con esto se justifica deshumanizar a otra persona. Te interrumpo, Sí. Isabel. Si bien venimos tratando desde hace mucho tiempo este tema, me llama la atención que esté también sabemos que está dentro de la órbita de la ONU, pero digamos, si la ONU lo está tratando, lo tiene dentro de su campo de estudio, de análisis, evidentemente es una situación bastante pesada, ¿no? Sí, así es. Hay incluso muchos consultores que se dedican a la comunicación política Claro. y investigadores, sociólogos que vienen investigando esto y que hay un avance significativo, no solamente en Argentina, también en otros países, en Estados Unidos, en países vecinos, en Europa, y es muy notorio cómo viene creciendo últimamente esto y sobre todo a través de las redes sociales. Se esconden detrás de las redes, detrás de una pantalla y dicen un montón de cosas, barbaridades, desde cosas agresivas a personas de las comunidades LGBT, a otra persona que piensa distinto. Vimos hace poco, te puedo dar algunos ejemplos muy concretos. Hace un par de semanas habíamos leído a través de las redes sociales y a través de los medios también que habían lanzado una serie de ataques violentos a la periodista Julia Mengolini. Claro. Hubo como una serie de miles de cuentas libertarias que empezaron a criticarla, a cuestionarla, incluso a decir que ella, y lanzaron una fake news entre ellas, que esta periodista tenía una relación incestuosa con su hermano y el propio presidente fue quien empezó a retuitear y marcó y habló sobre el tema. Puso el tema en la agenda. Exactamente. Claro. Y esto llevó también a que miles de troles a través de las redes empiecen a compartir. Claro. Así es, como te decía, no es un tema nuevo, sí hay también mucho trabajo de investigación sobre esto y que se viene dando en forma creciente, como que está creciendo este fenómeno en distintos países. ¿Los consultores políticos advierten que esto está empezando a utilizarse en la comunicación política también o no tanto? ¿Hay casos muy aislados?
Sí, también se está, sí, hay incluso, como se llama en comunicación política, la campaña sucia. Claro. La campaña sucia, hay consultores que trabajan con esos sistemas. Las campañas sucias en nuestra época eran campañas de rescatar verdades para, digamos, descalificar a un Al adversario, oponente, al exactamente. adversario. Pero no inventar o no denigrar Al otro. al otro, ¿no es Por cierto? ser distinto, por su Claro. condición sexual o por su elección o por su identidad de género, por lo que fuera. Vimos en las últimas campañas este video hecho con IA que se Claro. hizo de Macri para descalificar al adversario. Entonces, se está haciendo y se está notando, utilizando mucho. Bueno, y otro caso concreto también de la política, ¿te acordás del caso de cuando atentaron contra Cristina Fernández de Kirchner en el 2022? Bueno, esto no fue un hecho aislado, recordemos que venía desde hacía varios años todo un discurso de denigración de ella como mujer, decían la yegua, la forra, la chorra, un montón de calificativos. Yegua, puta y montonera, como ella misma rescata. Exactamente. Bueno, y todo ese clima, todas esas formas de verbalizar o calificarla a ella, describirla, llevó a que ocurra ese atentado. Como siempre, detrás de esos discursos que vemos en redes hay otra persona detrás de esa pantalla que se va animando. Exactamente, que carga ese odio y que también guarda ese odio y en algún momento eso que está en la pantalla o simplemente a través de los algoritmos lo vemos en la realidad, se traspola a la realidad y se manifiesta de esta manera como el atentado contra Cristina. Claro. O como también todas estas injurias que se largaron contra la periodista Julia Mengolini. Y ni hablar, como te decía, el hostigamiento que sufren también hoy las personas del LGTBIQ, que es bastante larga la sigla. Bueno, a ellos también a través de las redes últimamente se los discrimina, se los amenaza. Y aprovecho también esta ocasión que en el Día de la Independencia el gobernador Hugo Pasalacqua, de acá de la provincia, habló sobre el tema también, hizo un llamado de atención sobre este tema. Él dijo que, voy a leer específicamente lo que dijo, hay que construir con base al amor, dice él, la fraternidad, la igualdad, la oportunidad y el bien común. Sentirse servidores públicos, ser humildes, ser austeros, ser ejemplares. Las generaciones que vienen nos están mirando. Claro. Creo que son palabras... Es parte del discurso del 9 de julio en Leandro Alem, ¿no es cierto? Exactamente, ese discurso que le ofreció en Leandro en Alem, el Día de la Independencia, hizo este llamado de atención y advirtió, bueno, que justamente los discursos de odio no nos llevan a nada, no construyen, sino que dividen. Y después mencionaba un poema de Jorge Luis Borges, también decía, bueno, que sobre el peligro que ocasionan el odio dentro de la política y que él sostuvo que uno no puede saber, uno sabe cuándo comienza esto, pero no cómo termina, pero no cómo termina, claro, ni cuándo termina. Exactamente. Isabel, me quedé pensando, ¿no? Porque si bien el presidente o el partido del presidente, Javier Milei, es uno de los grandes utilizadores del lenguaje de odio, nombra mandriles a los oponentes, califica que los periodistas no nos odian lo suficiente, él también es víctima de un discurso de odio cuando se habla de relaciones incestuosas de él con su propia hermana, o sea, también es contraatacado desde la otra vereda. Si bien él es el principal, no le vamos a quitar mérito como impulsor del discurso de odio, pero también recibe de esa propia medicina, desgraciadamente. Exactamente, justo eso es lo que lleva. Cuanto más discursos de odio circulan, más crece. Es decir, que si yo empiezo a atacar, recibo del otro lado lo mismo. Claro. Entonces, cuanto más él incrementa esto, más va a seguir recibiendo. En cambio, si vos bajás el nivel y empezás a buscar la manera de achicar eso, de hablar de otra manera, de construir desde otro lugar, cambiaría la situación. En cambio, él como que es lo mismo que quieras apagar un fuego tirándole nafta. Claro. Bueno, entonces se maximiza y es lo que ocasiona. Como digo, no se justifica que lo ataquen, tampoco se justifica que él lo haga. Teniendo en cuenta que él tiene más responsabilidad porque está encabezando nada más y nada menos que el Estado, ¿no? Es el jefe de Estado, pero aún así no corresponde, digamos, aplaudir o avalar cuando recibe la respuesta, ¿no? Cuando se la devuelven. Exactamente, eso es una responsabilidad nuestra también como
comunicadores, como responsables por ahí de algún medio, o cuando hablamos frente a cámara, o cuando escribimos alguna nota también tenemos que tener en cuenta eso, no reproducir eso, no compartir eso. No normalizar. Esa es la palabra, no Claro. normalizar, exactamente. También en esto influyen mucho los medios y el rol de los medios de comunicación, que vemos muchas veces que, como decimos, normalizan esto, comparten esto, y eso no se trata de informar, justamente. Lo que buscan es instalar prejuicios disfrazados de opinión pública, y lo que se tiene que hacer a través de los medios es informar. Entonces, al normalizar esto, al tomar como un hecho, estamos compartiendo y distribuyendo estos discursos de odio. Entonces, no hay que confundir esto, no se trata de una libertad de opinión. Y muchas veces esta libertad con la que se viralizan las fake news, como comentábamos recién, perjudican a muchas personas. Y es un tipo también de violencia digital, que después esa violencia digital se convierte en una violencia real. Así que, y esto también afecta a la democracia, no solamente a las personas, sino que también a la democracia de un país, de un Estado. A la calidad de la democracia, totalmente. Exactamente, porque se debilita justamente, se elimina esa idea de que podemos disentir, que podemos compartir ideas, de que vos y yo, se elimina esa posibilidad de que podamos charlar aunque vos pienses distinto, porque si yo... Incluso discutir encendidamente, pero no violentamente. Exactamente, porque ¿qué es lo que hacen los discursos de odio? Califica al otro como un enemigo y no como un adversario. Entonces lo que se busca es construir un nosotros excluyente y dejar a los otros que piensan distinto de lado y descalificarlos y atacarlos, que es lo que vemos hoy. Si esos no opinan lo mismo que yo o no opinan lo mismo que vos, los dejamos de lado y empezamos a atacarlos. Como te decía, este fenómeno se viene dando en distintos países. Bueno, ¿y qué hacemos frente a estas situaciones? Que es lo que decíamos recién. No normalizar. No se trata de callar o decir no hablen del tema. Sí hablemos, sino que busquemos que hay un límite entre la crítica y la agresión y el hecho de descalificar al otro, de desmerecer a la otra persona. La filósofa y politóloga Hannah Arendt dice que el odio político crece justamente cuando se anula al otro, cuando se lo minimiza y cuando no lo vemos como adversario, sino como un enemigo. Ahí está la diferencia y lo que vemos a diario también en las redes. Voy a arriesgar algo que me podés decir que me equivoco con total tranquilidad y con total libertad. Escuchándote, no puedo dejar de pensar en las intervenciones que se hacen cuando se habla del discurso de violencia de género. Pareciera que estuvieran totalmente entrelazados. Viste que cuando alguien toma, generalmente el varón, en contra de la mujer, es lo que ibas describiendo, ¿no? Se minimiza, se ningunea, se lo lleva a su mínima expresión, sí, sí. quitándole todo. Se lo deshumaniza. Se lo deshumaniza. Y me parece que sucede lo mismo en esta, si bien con ribetes de comunicación política, pero el discurso de odio pareciera estar inspirado en aquel otro discurso, pareciera tener la misma base. De hecho, el discurso de odio cala mucho cuando se habla de cuestiones de género. Claro. Es donde más se nota y donde se manifiesta generalmente, porque ¿qué es lo que se busca? El ejemplo que te daba hace un rato de Cristina Fernández, cómo se referían a ella como la chorra, como decías vos, la puta, la persona que la yegua. Entonces se busca deshumanizar al otro, y eso es lo que hace el discurso de hoy, y con los discursos hacia la cuestión de género también. No te interrumpo más porque nos quedan 2 minutos. Bien, vamos cerrando entonces. Decíamos, bueno, ¿cómo buscamos la manera o cuál es la salida a esto? Decía, bueno, no reproducir estos discursos de odio, no normalizarlos, porque esto no es normal y tampoco está bien. Desde los gobiernos, ¿qué se pueden hacer? Es crear leyes más claras para que también, no es sancionar, sino regulen esto, que no se puede descalificar de manera gratuita a las otras personas. Los medios también tenemos que asumir como un rol, los periodistas también y comunicadores, un rol más serio, más comprometido, más responsable. Y más responsable de no compartir esto y de no también normalizar, brindar formación en derechos humanos a todos para poder entender por qué no hay que descalificar al otro y agredir y amenazar, y promover una ciudadanía justamente que no naturalice la violencia verbal. Hay que hablar incluso de esto, de los discursos de odio, no es exagerar, sino hay que compartir, hay que cuidar la palabra, hay que cuidar la convivencia, pensar en el otro,
porque si el odio hoy gana la discusión pública, bueno, perdemos todos. Claro. Y también perdemos, se pierde la democracia. Cuando el odio hoy se normaliza, la democracia empieza a tener riesgo de desgastarse, a perderla. De todas maneras, más allá de que ataca, por supuesto, la calidad de la democracia, tiene que ver con nuestra calidad humana también, ¿no? O sea, vuelvo a rescatar lo que decía, disentir, pero sin humillar, sin aplastar, sin destruir al oponente. O sea, no necesitamos el odio para poder comunicarnos, aún en las disidencias. Exactamente, podemos tranquilamente pensar distinto, vos podés tener una posición, yo puedo tener otra, y podemos hacer un intercambio